En este video, compararemos tres métodos comunes para factorizar un trinomio en la forma ax2 más bx más c con un factor no igual a 1, y ningún factor común que no sea ninguno. Analizaremos los métodos de prueba y error, factorizando por agrupamiento, así como los de abajo hacia arriba. Comencemos usando el método de prueba y error para factorizar 3x2 más 11x, 20. Observe cómo no hay otro factor común que no sea 1 y, por lo tanto, si el trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. El primer paso en el método de prueba y error es colocar los factores de ax2 en las primeras posiciones de los dos factores binomiales. ax2 es igual a 3x2, y 3x2 es igual a 3x veces x. Coloquemos 3x en el primer factor binomial y x en el segundo factor binomial. El segundo paso es colocar los factores de c, que en este caso es menos 20, en las segundas posiciones, de modo que la suma del producto interno y externo danos una suma del término medio, que en este caso es positivo 11x. Hagamos una lista de todos los factores de c, donde nuevamente, c es igual a menos 20. Entonces, c es igual a negativo 5 veces positivo 4, negativo 4 veces positivo 5, negativo 2 veces positivo 10, menos 10 veces positivo 2, negativo 1 veces positivo 20 y menos 20 veces positivo 1. Observe cómo tenemos bastantes factores para probar, pero por lo general, si ignoramos los signos, normalmente usamos los factores que están más juntos y, por lo tanto, centrémonos en los factores de 5 negativos y 4 positivos, así como negativo 4 y positivo 5. Otra consideración es que si estoy colocando los factores de c en los dos binomios, nunca tendremos un factor común en los binomios, porque si lo hiciéramos, habría habido un factor común en el trinomio original. Si queremos usar los factores de 5 negativo y 4 positivo, coloquemos un menos 5 en el primer factor binomial, y un más 4 en el segundo factor binomial. Y ahora verificamos la suma de los productos internos y externos. Observe cómo el producto interno es 5x. Tenemos 5x, además el producto externo es 3x por 4, lo que nos da 12x. Entonces tenemos 5x más 12x, que es igual a 7x positivo, no 11x, y por lo tanto, esta no es la factorización correcta. Y nuevamente, debido a que este es el método de prueba y error, ahora intentamos algo más. Intentemos cambiar la posición de los dos factores. Coloquemos el más 4 en el primer factor binomial, y el menos 5 en el segundo factor binomial. Y ahora verificamos la suma de los productos internos y externos nuevamente. El producto interno ahora es 4x. Tenemos 4x, más el producto externo es 15x. 4x más 15x es 11x, y queremos 11x positivo. Entonces, en este caso, cuando tenemos el término correcto pero el signo incorrecto, es una solución fácil. Simplemente cambiamos el signo de los dos factores. Así que cambiemos el más 4 a menos 4. Y el menos 5 a más 5, y sigamos adelante y verifiquemos esto nuevamente. Ahora el producto interno es 4x, más el producto externo es positivo 15x, que, noten cómo nos da una suma de 11x, que es el término medio, y por lo tanto, ahora sabemos que esto se factoriza correctamente. La factorización correcta es la cantidad 3x, 4 veces la cantidad x más 5. Y recuerde, el orden de los factores binomiales no importa debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación. Ahora, para comparar, factorizaremos el mismo trinomio usando el método de factorizar agrupando. El primer paso en el método de factorizar agrupando es encontrar los factores de a veces c que se suman a b, donde para nuestro trinomio, a es igual a 3, b es igual a 11 y c es igual a menos 20. Entonces, a que es igual a 3 veces menos 20, que es igual a menos 60. Necesitamos encontrar los factores de menos 60 que se suman a b, y b es igual a 11. Hagamos una lista de los factores de menos 60 hasta que encontremos los dos que suman 11. Tenemos 6 negativo por 10, pero 6 negativo más 10 es positivo 4, no 11, y tenemos menos 10 veces 6, pero menos 10 más 6 es negativo 4, no 11. Intentemos menos 15 veces 4, lo que nos da menos 60. Pero menos 15 más 4 es igual a menos 11, no positivo 11, lo cual, nuevamente, significa que necesitamos usar los factores con los signos opuestos.
Entonces intentemos negativo 4 veces positivo 15, que es menos 60, y negativo 4 más 15 es positivo 11. Y por lo tanto, los dos factores que necesitamos son 4 negativos y 15 positivos. Y ahora usamos estos dos factores para reescribir el término medio, 11x, como negativo 4x más 15x. Entonces tomamos el trinomio original y lo escribimos como 3x2, 4x más 15x, 20. Minus 4x plus 15x minus 20. Nuevamente, usamos los dos factores de a que se suman a b para reescribir el término medio como una suma de la diferencia. Y ahora que tenemos 4 términos, podemos factorizar. Utilizando el método del factor por agrupación. Entonces ahora dividimos la expresión por la mitad, donde tenemos 2 términos a la izquierda y 2 términos a la derecha, y ahora factorizamos el máximo factor común de los primeros 2 términos y luego de los segundos 2 términos. El máximo factor común de 3x2, 4x es x, y por lo tanto, factorizamos una x a partir de los 2 primeros términos. Si factorizamos x a partir de 3x2, 4x, nos queda un factor de 3x, 4. Ahora factorizamos el mayor factor común de 15x, 20. El mayor factor común es 5. Debido a que factorizamos 5 positivos, escribimos más 5, y luego si factorizamos 5 de 15x, 20, nos quedamos con 3x, 4. Recuerde, cuando use el método de factor por agrupación, estos productos siempre deben tener un factor polinomial común, que en este caso, podemos ver que es 3x, 4. Entonces, el último paso es factorizar el factor binomial común de 3x, 4 a partir de estos dos productos. Entonces, si factorizamos 3x, 4 de los dos productos, podemos ver que nos queda un factor de x más 5. Esta es la factorización correcta del trinomio original usando el método del factor por agrupación. Y nuevamente, note cómo obtenemos la misma factorización de factor por agrupación como lo hicimos de prueba y error. Y ahora para el último método, factoricemos el mismo trinomio usando el método de abajo hacia arriba. El primer paso en el método de abajo hacia arriba es multiplicar a x y luego reescribir el trinomio en la forma x2 más bx más ac. De nuevo, a es igual a 3, b es igual a 11 y que es igual a menos 20. A veces c, nuevamente, es igual a 3 veces menos 20, que es igual a menos 60. Entonces reescribimos el trinomio original como x2 más 11x, 60. Y ahora factorizamos esto como lo hacemos normalmente con un coeficiente principal de 1. Si esto factoriza, se factoriza en dos factores binomiales. Debido a que el primer término ahora es x2, y x2 es igual a x veces x, tenemos un factor de x aquí, y ahora, debido a que el coeficiente principal es 1, necesitamos para encontrar los factores de menos 60 que se suman a positivo 11. Hagamos una lista de los factores de menos 60 aquí a la derecha. Centrémonos en los factores de menos 15 y 4 positivos, así como los factores de negativo 4 y positivo 15. Nuevamente, estamos buscando los factores de menos 60 que se suman a positivo 11. Bueno, menos 15 más 4 es menos 11, no positivo 11, pero negativo 4 más 15 es positivo 11. Los factores que necesitamos para factorizar este trinomio son negativos 4 y positivo 15, lo que significa que un factor binomial es x, 4, y el otro es x más 15. Ahora, esta es la factorización correcta de este trinomio, no el trinomio original. El siguiente paso en el método de abajo hacia arriba es dividir las constantes en cada binomio por el valor original de a. En nuestro caso, a es igual a 3, entonces ahora dividimos el negativo 4 por 3 y el positivo 15 por 3. Y ahora simplificamos las fracciones. Si la fracción simplificada no tiene un denominador de 1, movemos el denominador al coeficiente de la variable. Observe aquí que tenemos 4,3, que no simplifica. Lo que significa que movemos el denominador de 3 al coeficiente de x, lo que nos da un factor de 3x, 4. Mirando el segundo binomio, el aviso 15 dividido entre 3 se simplifica perfectamente a 5, y por lo tanto el segundo factor será solo x más 5. Esta es la factorización correcta del trinomio original usando el método de abajo hacia arriba. Y una vez más, esta es la misma factorización que encontramos usando el método de factorización agrupando, así como prueba y error.
Quiero mencionar, en mi opinión, de estos tres métodos, es importante ser competente utilizando el método de prueba y error, porque con el tiempo, tiende a ser la forma más rápida de factorizar trinomios más complicados. Espero que hayas encontrado esto útil.